S7 Fan Edition. Haz todo con diversión. Mira, en los últimos días se han registrado atentados incendiarios en la macrozona sur. Esto en el contexto también de que se anunciara el estado de excepción constitucional de emergencia y algunos detalles, por supuesto, que se han dado en las últimas horas. Vamos a analizar lo que sucede en la zona con Francisco Lubetic, exfiscal de la región de la Araucanía, vicedecano de la Universidad Autónoma. Francisco, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días, gusto saludarlo. A ver, ¿cuál es su visión y dentro de su experiencia en términos de la Araucanía, lo podemos ampliar por supuesto a la macrozona sur, pero con respecto a lo que fue el decreto del estado de excepción y lo que ha estado sucediendo en los días siguientes, digamos, ya con la erupción también de las fuerzas militares que tienen que colaborar con las policías para el orden público? ¿Usted nota a primeras un cambio, una diferencia o más bien una decisión que algunos sectores han tildado de simbólica? Bueno, la verdad es que lo he manifestado y hay una reflexión para esta afirmación que voy a decir. El decreto y la decisión de declarar en estado de excepción la macrozona sur no es una medida mágica que por sí misma, por sí sola y por el solo hecho de estar vigente ese estado de excepción va a disminuir, va a contener y de alguna manera, ¿no es cierto?, reducir significativamente los actos de violencia. Esto no es posible a través de esta herramienta. Es esta herramienta, el estado de excepción, más otras que vayan y que acompañen y coadyuven precisamente a la que ha dispuesto el presidente de la República. Y si uno es observador simple de lo que sucede, la realización de los hechos de violencia en estos días, y particularmente hoy en la madrugada, en la zona Victoria, lo que son nuevamente desafíos, ¿no es cierto?, de estos grupos violentistas a precisamente el Estado y a sus distintas instituciones, claro, como lo ha sido desde hace ya más de 20 años. Perdón que le interrumpa, en ese sentido, con lo que se ha visto desde el decreto, que usted dice no es una varita mágica, digamos, que vaya a cambiar todo, estos hechos, ataques incendiarios, hechos de violencia, desgraciadamente voy a decirlo, siguen más bien una tónica, o sea, no es por normalizarlo, pero no hay un cambio con respecto a la respuesta de algunos sectores a lo que fue la medida en concreto, ¿no? Bueno, efectivamente, y por eso que el concepto que tengo de esta herramienta y su verdadera utilización eficiente y eficaz es que se tienen que acentuar los controles vehiculares, se tienen que hacer mucho más intensos, no solamente desde el punto de vista de los vehículos particulares, sino que también de los vehículos de transporte de carga, específicamente de madera, y acompañarse también de otras fiscalizaciones que no han podido llevarse a cabo de manera congruente y permanente en el tiempo, como por ejemplo la fiscalización del Servicio Agrícola Ganadera, de CONAF, que en definitiva, ¿no es cierto?, también buscan controlar, comillas, el orden público sobre la base de los ilícitos de sustracción de madera y otros. De modo entonces de que si ya hubo, por ejemplo, un resultado con un detenido el día sábado, esto también puede ayudar a lo mismo. Lo que pasa es que la cantidad de personal que se requiere para realizar estas labores de patrullaje y de vigilancia y de control caminero, fundamentalmente, es importante. Y ahí es donde la fuerza policial y la fuerza militar, ¿no es cierto?, que complementa estas tareas, tienen que trabajar coordinadamente para poder realizarla de manera, como digo, eficaz en este caso. ¿Y alcanzará? Porque lo que usted señala ahora y en varias entrevistas tiene que ver, Francisco, con este desafío a la autoridad, incluso exprofeso, incluso intencional, el demostrar que pese a estar en pandemia, que pese a estar en horario de toque de queda, que pese a estar ahora bajo un estado de excepción, igual hay un poder de fuego, hay una fuerza, hay una reivindicación violenta. ¿Alcanzará con la presencia de las Fuerzas Armadas y qué va a pasar en caso de que haya algún escenario complejo? No sé, una emboscada, por ejemplo. Son Fuerzas Armadas que pueden o no pueden usar sus armas. Ha sido una duda de lo práctico, ¿no? Sabiendo además que hay mayor poder de fuego de los grupos que operan en la macrozona. Bueno, Carla, hay dos elementos interesantes. Uno, que efectivamente el aumento de hechos lo ha sido tanto, por decirlo así, en normalidad como también en estado de excepción.
la crisis sanitaria generó durante mucho tiempo, todos sabemos, ¿no es cierto?, este estado de emergencia especial por catástrofe, pero también hubo participación, ¿no es cierto?, de fuerzas militares que colaboraron en esta tarea. Ahora es por otra mirada y es por una lógica de controlar el orden público, y específicamente porque además ha circulado y se hace cargo el decreto del presidente de la República, mucho armamento de grueso calibre. Incluso se indica que este año, en un dato no menor, se han incautado 14 rifles, dice el decreto, de alto poder de fuego, además de otras circunstancias. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en mi mirada? Que la autoridad sabe que estos hechos van a seguir ocurriendo, pero lo que tenemos que trabajar es lo que ya yo creo que está instalado, la normalización de los mismos. No, esto no puede ser normal, esto tiene que ser excepcional. Y tiene que extenderse, en mi opinión, por el tiempo que sea necesario, no para militarizar la zona, como es el discurso de ciertas voces, porque la militarización no es para generar violencia, sino que por el contrario es para controlarla, es para colaborar en que estos hechos no se sigan ocurriendo. Por último, en el número, ¿no es cierto?, que habíamos estado mirando y observando durante los últimos años. De modo entonces que ahí es donde yo creo que hay que poner el ahínco, y claro, y alguien dirá, va a durar 15 días, señor, y con eso no vamos a lograr nada. Se va a ampliar por otros 15 días y tampoco vamos a conseguir nada. Es que esto no es una medida que solo pueda durar, en mi concepto, por el tiempo que está previsto en la Constitución, sino que además tiene que contar con la colaboración del Poder Legislativo y ampliarse y prolongarse el tiempo que sea necesario a fin de lograr los resultados que se pretenden. O sea, a su juicio, Francisco, sin ponerle plazo, digamos, pero un mes, porque recordemos que 15 días, luego puede ser renovado por el Ejecutivo y por tercera vez se busca renovar esos 15 días, tiene que pasar por el Congreso Nacional. Un mes pensando en la posibilidad de que los sectores a nivel político en el Congreso no dieran el vamos, digamos, a eso, no sería suficiente. No es por ponerle un plazo, pero evidentemente lo que usted dice es que no hay que pensar en un decreto de manera permanente, pero sí que tiene que tener sus tiempos, no acotado a 15 días, 15 días. Así lo entiendo yo. Efectivamente, y es la manera práctica de entender una medida de esta naturaleza. A nadie le gusta que fuerzas militares, ¿no es cierto?, estén presentes en distintos sectores de una región, como en el caso nuestro, o de la zona de Arauco, ¿no es cierto?, en el Biobío. Pero digamos las cosas como son. Si no podemos, o la policía no ha sido posible para ellos, ¿no es cierto?, controlar esta grave alteración, evidentemente que tenemos que recurrir a las herramientas que la Constitución y la ley establecen para eso, y esta es una. Por lo tanto, el compromiso no es con un discurso de violencia de las fuerzas policiales y de las fuerzas armadas contra particulares o determinados grupos o etnias, ¿no es cierto?, en la región. Eso está absolutamente descartado. Ese discurso está vacío de realidad. Lo que sí es colaborar precisamente para que no se sigan realizando estos actos que ya no son solo de sabotaje, como lo es el discurso, ¿no es cierto?, instalado a empresas que son, digamos, forestales y que extraen la madera y que dañan el suelo y los recursos naturales, sino que también a particulares, también a personas que no tienen arte ni parte, ¿no es cierto?, en este conflicto, y que obviamente tienen el derecho y yo creo que lo más importante, merecen tener la seguridad pública necesaria para poder seguir viviendo en ese marco. Francisco. Y no al contrario. Sí, usted fue fiscal por la Araucanía y usted conoce muy bien este conflicto. Obviamente en los años esto ha ido teniendo una evolución, usted ahí bien los indica, ¿no? Vemos actos cada día más violentos y con una especie de espacio ético distinto, porque antes podrían haber dicho, no, lo que afecta a personas no, nos vamos contra las grandes forestales y solo tiene que ver con el modelo de extracción, pero pareciera ser que todo eso no es lo que ocurre hoy. Para usted, ¿qué es lo que opera? ¿Es el robo de la madera? ¿Es el narcotráfico, como se ha sindicado? ¿Son grupos que reivindican efectivamente la causa mapuche o que la instrumentalizan para otros fines? ¿Cuál es la teoría que usted ha logrado armarse a lo largo de estos años?
Bueno, como dice Carla, hay un conjunto de elementos que si uno los va uniendo y no los analiza por separado, tiene que llegar a ciertas conclusiones que permiten una mirada de futuro. La mirada de futuro de estos grupos violentistas, primero, no es el diálogo. Segundo, la posibilidad de encontrar soluciones a través del mecanismo de la violencia está desterrado de nuestra constitución política y de nuestra legislación y de nuestro Estado democrático. La permanencia de esta violencia le genera réditos precisamente a los que la ejercen. ¿Sobre qué base? Uno, despoblar, el desplazamiento obligatorio de la gente, para luego con eso concretar la, recuperación predial, ¿no es cierto?, como se indica, por la fuerza o porque el Estado a través de sus organismos le entrega las tierras correspondientes. O sea, en otras palabras, es una herramienta que se va a mantener, y lo digo con absoluta responsabilidad, me refiero a la violencia armada, hasta que no se logren todos y cada uno de las reivindicaciones que se pretenden. Y no es que no se les otorguen las posibilidades a quienes, ¿no es cierto?, las reclaman, sino que es porque el estado de cosas se tiene que mantener. Esta es la situación. Es decir, se han entregado tierra, Carla, muchas hectáreas y no cesa la violencia, se incrementa. Se han entregado subsidios, apoyos, aportes estatales y la violencia no cesa. De manera entonces que el discurso de obtener y de reivindicar, en mi concepto, no tiene término por ahora, al menos a un mediano o largo plazo. Y se va a seguir manteniendo. Y el desafío es al Estado, y al Estado en su conjunto, con todos los que lo componemos. En ese punto, Francisco, y siguiendo el análisis, creo que es bien relevante y lo hemos conversado varias veces aquí en Canal 24 Horas. Usted dice, y pongo el punto de varios sectores, aquí se necesita una solución política. Hay una situación histórica que tiene distintas ramas, que hay que verlas por separado, pero también en un conjunto. Una solución de largo plazo. Hay de hecho ya varias iniciativas que se están desarrollando en la Araucanía, desde el Centro Nansen, por ejemplo, con las universidades. Esa es una solamente. Pero desde otro sector se apunta, ok, tiene que haber una solución política, pero cuando hay delitos, hay que buscar a las cabecillas de las bandas que cometen esos delitos. ¿Cómo lo ve usted desde ese punto de vista también? De alguna manera, el proceso más bien de la persecución y del proceso judicial que se lleva. Bueno, efectivamente los resultados no son halagüeños y eso es objetivo. El número de investigaciones abiertas por todos estos hechos, ¿no es cierto?, es significativa y claro, los resultados judiciales son bastante escasos. Y no es porque no se quiera realizar lo necesario para esclarecer los hechos y ubicar a los responsables, al contrario. Yo quiero decir también con mucha fuerza que el trabajo de la Fiscalía y de la Policía, ambas, en estas materias, ha sido incesante y muy, muy relevante. Sin embargo, el adversario es complejo, tiene también sus virtudes. Y eso significa que cada vez, ¿no es cierto?, se torna mucho más difícil encontrar los medios probatorios para poder identificar a los responsables y llevarlos a la justicia. Pero es importante que la gente sepa que tanto el fiscal como el policía tienen dentro de su trabajo, en esencia, el obtener resultados, el hacer cosas, el hacer investigación, indagación, el hacer todas las diligencias necesarias. No siempre se ha obtenido el resultado, pero hay una deuda. Y la deuda no necesariamente es judicial, la deuda es un trabajo mucho más coordinado y más incesante desde el punto de vista de la obtención de la información que pueda prevenir los hechos y no actuar en reacción, como hasta ahora ha sucedido. Y ahí es donde está, me parece a mí, la deuda mayor. Francisco Lubetich, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos en Canal 24 Horas. Que tenga un buen día. Que le vaya muy bien. Igualmente a ustedes. Hasta luego, gracias. Bien, vamos a otras informaciones. Una bomba de ruido detonó esto en un edificio.